Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, pero no sin antes darle la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus casas, bienvenidos los que estamos en este lugar. A los que nos acompañan allá en sus casas, a los que estamos en este lugar y al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso. Hechos capítulo 6 y nuestro tema de hoy, la organización clave para el éxito. ¿Cómo es? La organización clave para el éxito. Organizar eficientemente un grupo de tareas es un desafío total. Para muchas personas el problema está en organizar eficientemente un grupo de tareas, algo para hacer. Un proyecto a nivel empresarial, familiar o espiritual. Necesitamos de algo llamado organización, organizado. Dios es un Dios de orden y Él ama lo que es la organización. La organización para distribuir tareas es un factor importante, de gran valor, que nos permite alcanzar y obtener grandes frutos en cualquiera de las organizaciones que nosotros queramos tener. Si usted y yo queremos tener frutos, si nosotros queremos tener buenos resultados, tenemos que aprender a vivir organizados. La organización, por lo tanto, es lo que nos permite mantener un proyecto estable y obtener buenos resultados. A medida que la sociedad crece, a medida que una empresa crece, a medida que la familia crece, también crecen los problemas, también crecen las dificultades. Y eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva, eso es lo que pasaba con los discípulos. A medida que los discípulos iban creciendo, a medida que la iglesia iba creciendo, también iban creciendo los problemas. Veremos ahí en el capítulo 6, versículo 1. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. A medida que el grupo de personas crecía, dice que también los problemas crecían. No es lo mismo una iglesia pequeña que una iglesia grande. No es lo mismo una familia pequeña que una familia grande. No es lo mismo un grupo pequeño que un grupo grande. A medida que la iglesia crecía, también crecían los problemas. Y nosotros nos damos cuenta de ello. Una cosa es cuando usted vive apenas con su esposo y los dos se mantienen por largo tiempo o por poco tiempo sin hijos. Mientras los dos permanezcan, los problemas también son pequeños. A medida que llegan los hijos, los problemas crecen. Cuando usted tiene su hijo pequeño, le parece todo agradable, parece un juguete, parece una muñequita, un muñequito, y todo parece bien. Pero a medida que va creciendo, también van creciendo los problemas, los gastos. Ya no se sostiene al niño como se sostenía cuando era muy pequeño. Ahora hay colegio, ahora hay universidad, ahora hay diferentes otros gastos, que no eran lo mismo cuando eran pequeños. A medida que las cosas crecen, también crecen los problemas. Organizar es mucho más que tan simplemente saber dónde están las cosas. A veces nosotros pensamos que una vida organizada es saber dónde están las cosas y qué hacer con ellas. La organización es lo que nos prepara para alcanzar una meta. Por lo tanto, organización es mucho más que simplemente saber dónde están las cosas, dónde hemos dejado aquellas cosas que necesitamos. La organización es lo que nos prepara para alcanzar una meta, para alcanzar un proyecto. Es imposible tener organización sin normas. Las normas nos ayudan a organizarnos y a alcanzar esa meta.
Es difícil hablar de organización si no queremos hablar de normas. Esas normas nos ayudan a organizarnos y el organizarnos nos ayuda a alcanzar metas. Dios quería que su pueblo fuera mucho más que un simple pueblo grande o numeroso. Dios quería que su pueblo fuera todo un pueblo, que fuera organizado. Cuando Dios saca a su pueblo de allá de Egipto, era un número de gente muy alto, más de 2,5 millones de personas que salían de Egipto, que salían de la esclavitud. Pero solamente eran eso, un montón de gente, pero nada más. Dios no quería que su pueblo solo fuera un montón de gente. Quería que en verdad fuera todo un pueblo. Para eso tenía que organizarlo. Y para organizarlo era necesario también ponerle normas. ¿Cómo nosotros nos organizamos? Debemos organizar nuestra vida en todas nuestras áreas. ¿Cuáles son nuestras áreas? La parte espiritual, la parte física, la parte emocional. Esas son las áreas que componen a un ser humano. Y en esas áreas nosotros tenemos que estar organizados. Organizar nuestra parte física no solamente se refiere a organizar mi cuerpo, sino también el sitio, el lugar, el espacio donde nosotros nos desenvolvemos diariamente. Esa habitación donde usted duerme, donde nosotros descansamos, tiene que estar organizada. Eso depende de nuestro bienestar. Esa oficina donde usted trabaja tiene que estar organizada. Tiene que saber dónde encontrar los documentos que usted requiere para ese momento. Tiene que saber dónde está lo que usted necesita. Esa casa, ese hogar en sí tiene que estar organizado. Tenemos que organizarnos en nuestras 3 áreas. La parte espiritual, ¿cómo estamos en nuestra parte espiritual? Si estamos organizados, tal vez nosotros nos organizamos en la parte física. Sabemos muy bien dónde dejamos las cosas. Su oficina está muy bien arreglada, pero ¿cómo está nuestra parte espiritual? Asimismo la tenemos de organizada. Asimismo sabemos qué hacer delante de Dios. Sí sabemos a qué horas oramos, a qué horas estudiamos, en qué momento nosotros nos conectamos con nuestro Padre Celestial, o tenemos una vida espiritual totalmente desorganizada. Tenemos que tener una vida espiritual organizada. ¿A qué horas hace usted el devocional? Muchas veces decimos, no, yo lo hago a cualquier hora cuando me acuerdo. No, hay un espacio, solo que se requiere hacer un esfuerzo. Para tener una vida muy bien organizada se necesita tener esfuerzo, esforzarse. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su vida personal? ¿Cómo está su parte física? ¿Cómo está su cuerpo? Si nosotros nos organizamos, si vivimos en ese mundo organizado, debemos organizarnos en cada una de esas áreas. Características de una buena organización. ¿Cuáles esas características que distinguen una buena organización? Primero, tener prioridades. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Había un problema con las viudas, con las mujeres griegas. Decían que estaban desatendidas y querían que los discípulos se encargaran de su cuidado. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los discípulos? No es justo que nosotros descuidemos las cosas de Dios, la palabra, para dedicarnos a servir las mesas. Había prioridades. En una organización lo que tiene que haber es prioridad. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo más importante? Muchas veces nosotros queremos hacer de todo un poco y descuidamos todo. ¿Qué es lo prioritario para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? Cada día nosotros tenemos muchas tareas que hacer, pero ¿cuál de ellas es la más importante? Tendría que tener una que es la prioritaria. ¿Cuál es la más importante? A veces nosotros nos dedicamos a cosas que no son tan importantes y descuidamos la que era importante. Para los discípulos lo importante que era, ¿sí lo leyeron? ¿Qué era para ellos? La palabra. El estar bien con Dios. Lo demás se arregla solo. Si yo estoy bien con Dios, las demás cosas se arreglan solo. Eso es como cuando usted tiene la camisa desarreglada. Si usted, el primer botón
lo hace mal, lo mete en el agujero que no es. El resto, todo está torcido. Usted arregla el primero y todos los demás le quedan bien. Hay cosas prioritarias, hay cosas que son más necesarias que otras. ¿Qué caracteriza entonces una vida organizada? ¿Qué caracteriza una buena organización? Primero, tener prioridades. ¿Qué es lo primero para usted? Primero tiene que ser Dios, pero después de eso, a nivel humano, a nivel secular, ¿qué es lo primero? A veces terminamos la tarde, la noche, se acaba el día y no hemos hecho nada, porque simplemente nosotros no sabemos qué es lo principal para nosotros. Cada día hay algo importante, algo principal, y hay otras cosas secundarias que ayudan a eso, pero ¿qué es lo principal? ¿Qué era lo que tenía que hacer usted en ese día? Tendríamos que trabajar sobre eso, pero a veces nosotros simplemente nos descuidamos. Segundo, aprender a delegar. Una de las características de tener una vida organizada es cuando yo tengo prioridades. Segundo, cuando yo sé delegar. Ahí en el versículo 3, ¿qué dice? Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, como de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Los discípulos estaban ocupados, pero no por eso tenía que dejarse esa área sin atender. ¿Ellos qué hicieron? Delegaron. Usted en su casa es muy ocupada, es muy ocupado, pero esa casa, ¿por qué está patas arriba? Porque no aprendemos a delegar. Si usted y yo no aprendemos a delegar, se nos acaba el tiempo, se nos acaba la vida, nos cansamos y no tenemos los rendimientos necesarios. Los discípulos no podían encargarse de atender a las mesas y a la vez compartir la palabra de Dios. Por eso ellos que dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para dedicarnos a las mesas. Busquen 7 varones, pero que estén ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Si usted va a delegar a alguien, tiene que hacerlo a personas capacitadas para eso. Hay varias formas para lograrlo. Una, que usted le enseñe a hacer lo que tiene que hacer. Si usted delega a alguien pero usted no le enseña, lo más probable y lo más fijo es que cómo va a hacer ese trabajo. Lo va a hacer mal. Por lo tanto, en lo espiritual, quien nos capacita es ¿quién? Dios a través del Espíritu Santo. Por eso para ese trabajo, los discípulos que dijeron, busque 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo, porque ellos van a estar capacitados. Si está lleno del Espíritu Santo, está capacitado. Nosotros decimos, sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo porque yo ya hablo en lenguas. Pero es mucho más que eso. Recuerde que el Espíritu Santo da un fruto. El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. Si dice que está lleno del Espíritu Santo, debe tener eso. Y delegar a alguien que está lleno del Espíritu Santo es delegar a alguien que está muy capacitado, alguien que tiene paciencia para lo que usted le encomendó, alguien que tiene sabiduría para hacerlo bien, alguien que tiene templanza para no, a veces sí, a veces no. Dice que tenían que ser personas capacitadas. En lo espiritual el que nos capacita se llama Espíritu Santo. En lo secular, además del Espíritu Santo, ya involucra a nosotros mismos los hombres. Si usted va a delegar a alguien, busque a alguien que sepa hacerlo. Y si no lo sabe hacer, ¿qué le va a tocar? Enseñe. Dígale, mire, yo quiero que me arregle el cuarto así, que me arregle la cocina de esta forma, y de esa manera usted va a descansar y sobre todo le va a alcanzar el tiempo. No va a descansar en el sentido de que usted no va a tener que hacer nada, sino que usted va a poder hacer más cosas. Cuando nosotros aprendemos a delegar, hacemos más cosas en menos tiempo y nos quedan mucho mejor. ¿Cuáles son las características entonces de una buena organización? Primero, debo tener prioridades. ¿Qué es lo primero para usted? Comience con eso. Segundo, debo aprender a delegar. Tercero, debo saber qué debemos hacer. En el versículo 4, ¿qué nos dice? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Ellos sabían exactamente qué tenían que hacer. Delegar sin saber qué es lo que voy a hacer es difícil. Delegar no es evadir mi responsabilidad. El propósito de delegar es que podamos hacer mayores cosas en menos tiempo. Por eso ellos, ¿qué dicen? Ellos iban a quedar descansando, los apóstoles iban a quedar durmiendo. Ellos dicen, no es justo que nosotros les cuidemos la palabra. Y después de que ya buscan aquellos personajes que les van a ayudar, ¿qué dicen? Ahora nosotros, ¿qué dicen ellos? Ahí en el 4 otra vez. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos tenían que dedicarse ¿a qué? A la palabra y a la oración. A enseñar y a orar. Lo que sucede con nosotros los pastores es que mientras nosotros nos encargamos de otras cosas seculares, no nos va a quedar tiempo para dedicarnos a preparar la palabra, que es el alimento para el pueblo. ¿Sabe por qué hay muchas iglesias carentes de palabra y sufriendo de mucha hambre a nivel de palabra? Porque los pastores tal vez están muy ocupados haciendo otras cosas que podrían delegar para ellos encargarse de esas dos actividades. ¿Cuáles eran las actividades de los apóstoles, de los discípulos? Orar la palabra, enseñar la palabra, procesar la palabra, sacar alimento y además encargarse de la oración. Pero si estaban haciendo otro tipo de cosas, no lo iban a poder hacer. Iban a orar a medias. Un pastor podrá dedicar toda su vida a visitar ovejas, y eso está muy bien. Pero si no tiene tiempo para estar en la presencia de Dios, de nada le sirve. De nada le sirve. Si el pastor no está en la presencia de Dios, va a tener que siempre estar hablando uno por uno para aconsejarle a cada uno para darle una solución. Pero si está en la presencia de Dios, quien se va a encargar a través de la misma palabra de hablarle al pueblo es ¿quién? Dios. Y le va a ahorrar mucho tiempo. El problema es cuando nosotros no tenemos tiempo. Lo mismo pasa en el hogar. Usted tiene muchas ocupaciones como mamá, como papá, que por estar haciendo todo lo del hogar, sabiendo que tiene 4 o 5 hijos, no delega y todo ese trabajo es para usted. Y por eso descuida las labores del padre. Hay muchos que descuidan su función de papá y de mamá, porque todo el día trabaja, llega a arreglar la casa, no tienen tiempo para estar con sus hijos, aunque viven con sus hijos. No tiene tiempo para estar con su esposa, con su esposo, aunque vive con su esposa y con su esposo, pero tiene una vida tan ocupada que no tiene tiempo. ¿Y por qué vive tan ocupado? Porque no ha aprendido a delegar. Aprenda a delegar en su hogar y le va a quedar tiempo para disfrutar con sus hijos. A veces nosotros decimos, pero es que yo trabajo duro para ellos. ¿De qué sirve que usted trabaje duro para sus hijos si nunca los puede disfrutar? Es que yo trabajo duro para mi esposa. ¿Y de qué le sirve trabajar duro para su esposa si no tiene tiempo tampoco para disfrutar de ella? Solamente cuando nosotros aprendemos a delegar, vamos a tener tiempo para nuestras familias y también para Dios. Primero, ¿qué caracteriza una buena organización? Tener prioridades. Segundo, aprender a delegar. Tercero, saber qué debemos hacer. No delego porque yo no sé qué hacer, delego porque estoy muy ocupado. Hay personas que delegan porque no saben qué hacer. No, es que eso yo no sé hacer, que lo haga otro. Debe saber. Si usted quiere delegar bien, tiene que saberlo hacer. Si no lo sabe hacer, ¿cómo delega? Es difícil. ¿Cómo puede usted supervisar a quienes usted ha delegado si usted no sabe qué es lo que ellos están haciendo? Una buena delegación también debe tener un buen sistema de vigilancia, de supervisión. Y si usted no sabe hacer las cosas, no las va a poder supervisar. Primero, debo tener prioridades. Segundo, debo aprender a delegar. Tercero, debo saber qué hacer. Cuarto, debo asignar responsabilidades para cada actividad. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos.
Cada persona a quien delego tiene que hacerse responsable por algo de lo que sucede en esa empresa, en esa casa, en la iglesia. Cada uno responde por lo que le toca. Y de esa manera podemos dar buenos resultados. ¿Qué caracteriza entonces una buena organización? Quinto, frutos y resultados. Cuando nosotros trabajamos de esa forma, podemos ver los frutos, podemos ver los resultados. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que pasaban se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasaba con los resultados? Cada día crecía. ¿Qué pasaba con los frutos? Cada vez se multiplicaba. Cuando nosotros aprendemos a trabajar en forma organizada, los frutos se van a multiplicar. Cuando nosotros aprendemos a organizar nuestra vida, los resultados van a ser mucho mejor. Quienes aprendemos ya acerca del delegar, podemos darnos cuenta que los resultados son buenos. Son buenos. Es necesario aprender a organizar. Solamente una vida organizada puede llegar a tener éxito. Solamente cuando nosotros nos organizamos podemos tener mayores resultados. Ese negocio, si no le está dando la utilidad necesaria, muchas veces no es porque sea malo, es porque está mal organizado. Porque no lo estamos organizando. No hay organización. La organización hace parte del orden. Si usted entra cuando quiere, sale cuando quiere, usted toma el dinero que quiere, usted no lleva un buen control de eso, está viviendo una vida desorganizada. Y ese desorden, esa desorganización es lo que hace que no vean resultados. Muchos de nosotros somos benditos, muchos de nosotros vivimos en bendición. ¿Sabe cuál es el problema? Por lo cual no vemos resultados, es porque somos desorganizados. Ese salario que usted y yo recibimos debería alcanzarnos, porque Dios no hace nada de manera desorganizada. Pero ¿sabe por qué no nos alcanza muchas veces? Porque ese salario lo manejamos de manera desorganizada. Desorganizada. ¿Qué hace usted cuando recibe ese dinero? ¿Qué hace usted cuando recibe esa ganancia? Sobre todo cuando tiene un negocio donde las ganancias son de manera diaria. Hay personas que ganan también dinero, pero de manera diaria. Ahí es cuando se necesita tener una vida organizada. Usted tiene su negocio, pero debería aprender a sacar esas utilidades cada 15 o al menos cada 8 o cada mes y no estar todos los días, porque no lo va a ver. No va a ver. No va a rendir ese dinero. No es que no reciba, el problema es que vive de manera desorganizada. Recibir dinero a diario y gastar dinero a diario no lo va a ver, pero si aprendemos a organizarnos, entonces vamos a ver resultados. En ese desorden nosotros decimos: es que yo no gasto mucho dinero, yo solamente me gasto por ahí 2,000, 3,000 pesitos diarios. Pero es que 3,000 pesitos diarios en 30 días, ¿cuántos son? Ya son 90. Y en el año, ¿cuánto es? Ya estamos pasando el millón. Y solamente con 3,000 pesitos diarios. Que puede ser que vea esa plata en un año, como puede ser que en un año también se la gastó. Y decimos: no, pero es que no es mucho. Pero el problema es que usted, como recibe dinero a diario y así mismo a diario lo gasta, no va a sentir. Pero si usted se da cuenta, esos 3,000 pesitos al año ya debería tener una buena cuenta de ahorro. Pero no lo tenemos. ¿Por qué? No porque no veamos el dinero, sino porque vivimos una vida desorganizada. Desorganizada. Pastor, bueno, yo no me gasto tanto, yo solo me gasto 1,000 pesitos diarios. Y la gente de afuera: no, yo solamente son en los cigarrillos, son 1,000 pesos diarios. Pero esos 1,000 pesos diarios en el mes, ¿cuántos son?
30,000. Y en el año ya son 360,000 pesos, que los debería tener ahí guardados. ¿Quién dice no, pero no es mucho? 360, alguien tiene que le colabore con 360,000 pesos. Ya sacarlos, ahí ya decimos que sí es plata. Pero ¿saben cómo se tira esos 360,000 pesos? Tan solo con 1,000 pesitos diarios. Con 1,000 pesitos diarios usted se tira 360,000 al año, o con 1,000 pesitos diarios usted puede tener ahorrado 360,000 pesitos, que ya podría cubrir una cuenta, hacer algo. 1,000 pesos de manera diaria no sirven, pero 1,000 pesos ahorrados en un año ya paga una deuda, ya paga algo, ya se va a pasear o hace algo. Pero ¿qué nos lleva a no tener eso? Una vida desorganizada. Nos desorganizamos. Primero debo tener prioridades. ¿Cuál es la prioridad en su vida? Segundo, aprender a delegar. No lo haga usted todo. Para eso tiene una familia, para eso tiene un equipo. Tercero, debe saber qué hacer. Cuarto, debe asignar responsabilidades a cada persona. Quinto, da mayor fruto. Podemos ver esos frutos. El propósito de la organización es hacer más con menos esfuerzo. El propósito de la organización es hacer algo sin dejar de hacer lo otro. Ahí en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Una vida organizada me lleva a hacer algo sin dejar de hacer lo otro. Eso que usted está pensando en hacer en el día lo puede hacer, pero sin dejar de hacer lo otro, lo que era importante. Está en el equilibrio. Pastor, es que mi prioridad es tal cosa. Haga eso que es su prioridad sin dejar de hacer lo otro. Es que mi prioridad es el trabajo. Hágalo, pero no se descuide de la familia. Es que mi prioridad es mi familia. Cuide su familia, pero no descuide el trabajo. Mi prioridad es Dios y tiene que serla siempre, pero en pretexto de Dios no descuide su vida, su familia, su trabajo. Por eso es que yo me dedico mejor al trabajo. No descuide a Dios, que le da el trabajo. Pastor, es que yo me quedo arreglando el negocio. Sí, pero es que si yo no le hubiera dado ese negocio, no tuviera nada que arreglar, no tuviera nada que hacer. Pastor, es que yo qué hago si ese trabajo es el que yo de él vivo, pero si no fuera por Dios no tuviera ese trabajo para vivir. Entonces mi prioridad sigue siendo ¿quién? Dios. Mi prioridad es Dios. Lo demás es algo secundario, que no lo puedo tampoco olvidar. No hagas una cosa y no hagas la otra. Hagamos algo, pero sin dejar de hacer lo otro. Para todo podemos hacerlo. Por eso les dice a ellos, era necesario hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Era necesario cuidar la familia, pero sin descuidarse de Dios. Es necesario estar pendiente de las cosas de Dios, pero sin descuidar la familia. Todo está en el equilibrio. Es necesario que usted trabaje, pero ¿para qué trabaja tan duro si no tiene una familia con la cual disfrutar? ¿De qué le sirve? Tenemos que tener todo en equilibrio. El secreto está en el equilibrio. Hagamos una cosa, pero sin dejar hacer la otra. Una vida organizada, por lo tanto, puede lograr muchas cosas y con menos esfuerzo. ¿Qué cosas usted está haciendo y por qué no le quedan bien? Para tener una vida organizada es necesario soportar rechazo, oposición. Ahí en el versículo 9 y versículo 10
y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Pero había muchas personas que empezaron a ¿qué? A oponerse. Cuando nosotros queremos organizar nuestra vida de manera espiritual, secular, siempre vamos a encontrar personas que no van a creer. Hay mucha gente allá afuera que vive de la mediocridad, y cuando nosotros nos queremos esforzar por cada día ser mejores, ellos se van a oponer, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si en lo espiritual nosotros queremos mejorar, queremos orar, queremos ayunar, queremos meternos más en la obra de Dios, siempre vamos a encontrar a alguien que se va a oponer. Y si es en lo secular, usted quiere organizar su negocio, quiere organizar su vida, siempre va a encontrar personas que no van a querer que lo hagan, porque están acostumbradas a vivir en una vida de desorden. El primero que se opone muchas veces somos nosotros mismos. No estamos acostumbrados a vivir en orden. Estamos acostumbrados a vivir en una vida desorganizada. Nos cuesta. La parte de delegar que nos dice Dios es algo que nos cuesta, porque nosotros creemos que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie y queda mal. Es que si no lo hago yo, ¿quién? Pero porque no ha delegado, porque no le damos la confianza a otra persona. Si usted cree que esa persona no lo va a poder hacer bien, entonces ¿qué tiene que hacer? Enséñale, muéstrele cómo hacerlo, y esa persona lo va a hacer. Tenga paciencia, y entonces esa persona lo va a hacer. Pero es necesario tener una vida de orden, una vida organizada. Una vida organizada es aquella que nos permite entonces alcanzar una meta, un propósito. Solamente a medida que nosotros nos organicemos podemos alcanzar ese sueño, ese anhelo, ese propósito, eso que usted tanto quiere. Póngase a pensar, ¿hace cuántos años usted está pensando en ese propósito, en esa meta, en ese sueño que tiene? ¿Por qué no lo alcanzaba? Y va a ver que muchos de los obstáculos no es falta de dinero, es falta de orden, es falta de organización. Muchos de esos proyectos que nosotros no los hemos podido alcanzar no es por falta de dinero. Nosotros siempre le echamos la culpa al factor dinero. Es que yo no he podido estudiar porque no tengo dinero. Pero hay muchas personas que están estudiando y son pobres y no tienen dinero, pero sin embargo son profesionales. ¿Qué nos impide? ¿Qué me impide a usted? ¿Qué me impide a mí lograr ese proyecto? ¿No será una vida desorganizada? Por eso es que no lo podemos hacer. Hay amas de casa que pasan el día y terminan renegando porque dicen que el tiempo no le alcanza. Dios es perfecto, Dios es sabio y Él nos da el tiempo exacto que nosotros necesitamos. El problema es que nosotros somos desorganizados. Se enoja como ama de casa porque no le queda bien el almuerzo, pero lo empezó a hacer como cuarto para las 12. Hay amas de casa que hacen eso. Primero se van a visitar, primero se van donde la comadre, primero se van a hacer otras vueltas y después llegan a la casa a querer hacer el almuerzo. Ya se le ha hecho tarde. ¿Es porque el tiempo no le alcanza? No, es porque está desorganizada. La organización es lo que nos permite tener una vida de excelencia. La organización se basa en el conocimiento, tanto en lo espiritual como en lo secular. Ahí en el capítulo 7, versículos 1 al 3, 7, 1 al 3. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán,
y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. A Esteban lo estaban acusando, y la defensa de Esteban, ¿cuál era? El conocimiento que él tenía. Si usted mira todo el capítulo 7, va a encontrar que lo único que está hablando Esteban es de qué, de todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, desde Abraham en adelante, el conocimiento que él tenía. La organización se basa en el conocimiento. Conocimiento a nivel espiritual que nos lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Conocimiento a nivel secular que nos lo da el esfuerzo, que nos da la capacitación, que nos da el querer aprender cada día algo mejor. Una vida organizada se basa en el conocimiento. Usted tiene ese negocio, debería preocuparse por cada día aprender a manejarlo mejor. Eso en nivel de comercio y los que sacan productos se llama innovar. Debe estar innovando. Usted no puede estar con ese producto hace ya 50 años. ¿No será esa la causa por la cual ya no le quieren comprar? Pastores, que yo no sé qué pasa, ya nadie quiere comprar, nadie me hace esos pedidos. ¿Ya hace cuánto que está haciendo usted eso? Hace 50 años. Ya es hora de que vaya innovando. Hay cosas nuevas. Y así en cada uno de los negocios que nosotros podemos manejar, cada vez la tendencia va al cambio. ¿No será que usted está manejando ese negocio pero con las mismas herramientas que las manejaba hace 50 años? ¿No será que usted todavía está en el tiempo de la era de la piedra? Y por eso es que no está teniendo resultados. La atención misma a la clientela. Es increíble mirar negocios que no son muy arreglados, que no son muy bonitos, pero por la atención la gente hace por la fila para comprar. Y ese negocio no es que sea la gran maravilla. Y hay otro, mucho más amplio, mucho más bonito, más decorado, y a duras penas está el vendedor. Pero un vendedor que no ha aprendido a tratar a su clientela. Un vendedor que no se capacita en cómo atender a sus clientes. Y por culpa de eso, la gente prefiere irse al otro negocio que es más pequeño, que es más incómodo, que tiene que esperar ahí casi media hora para que lo atiendan, pero que prefiere comprar ahí por la atención que le prestan. Y eso también hace parte de la organización. Eso también hace parte de un negocio organizado, de una vida organizada. El Espíritu Santo nos capacita a nivel espiritual, pero de manera secular tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Y solamente así podemos conseguir el éxito. Una persona organizada y que sabe qué quiere es capaz de dar la vida por su ideal. Ahí en el capítulo 7, versículos 59 y 60, ¿qué pasa con Esteban? Hombre lleno del Espíritu Santo, hombre que tiene respaldo de parte de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Durmió, murió. Un hombre fiel, un hombre leal, un hombre capaz de dar hasta su vida por un ideal. Él estaba, ¿qué estaba haciendo él ahí? Compartiendo de la palabra, compartiendo de lo que él había aprendido. Y por esa causa, ¿qué estaban haciendo? Apedreando. Pero sin embargo, él no huyó, él no corrió. Él fue capaz de dar su vida, porque él tenía muy en claro lo que él era y lo que estaba haciendo. Cuando nosotros tenemos una vida organizada, cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos y para dónde vamos, nadie puede desviarnos de ese propósito. ¿Saben por qué hay muchas personas que hoy comienzan un propósito, mañana otro? Porque no saben. A él estaban apedreando, él podía haberse echado para atrás, él podía haber renunciado de Dios, pero más sin embargo prefirió morir.
solamente una vida organizada, solamente cuando alguien sabe lo que quiere. Hay personas que no mueren por su ideal. ¿Cuál es su ideal? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la meta que usted tiene? ¿Está dispuesto a morir, entre comillas, por eso? ¿Morir qué significaría para nosotros? Ya no nos van a apedrear, pero ¿en qué forma muere? Cuando tienen que humillarlo, cuando le dicen que no puede y usted sigue adelante. A él estaban tirando piedras. ¿A usted qué tipo de piedras le tiran cuando está comenzando un proyecto, un sueño, una meta? ¿Cierto? También le tiran piedras. El problema es que muchas veces nosotros no damos la vida por el proyecto que tengo, sino que huimos. Él no huyó. A usted y a mí nos tiran piedras. Cuando usted dice yo voy a hacer esto, que a usted le parece que es bueno, le tiran la primera piedra. Eso no es posible. Le tiran la segunda piedra. Es que eso hay otros que lo han intentado y todos han fracasado. Y le siguen tirando piedras. Es que usted no nació para eso. ¿Por qué no se dedica a otra cosa? Y le siguen tirando piedras. El problema es qué hacemos nosotros cuando nos tiran piedras. A Esteban no le importó. Y él ahí, estando con toda la piedra, él murió. No que le hayan sacado la piedra. Él no se dejaba sacar la piedra. Él era una persona que sabía muy bien lo que quería y para dónde iba. Y eso hace parte de la organización. Una persona organizada y que sabe lo que quiere, entonces es capaz de dar su vida por su ideal. Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto no puede haber organización si no hay normas. Las normas nos ayudan a tener una vida de excelencia. Dios, como ese Dios de orden que es Él, quiere cada día que nosotros también seamos iguales, unas personas organizadas. Solo una persona organizada, una persona llena del Espíritu Santo, una persona bien emocionalmente y bien físicamente, bien materialmente, puede llegar a tener una vida de éxito. Solamente el orden nos puede llevar a tener una vida de orden. El éxito solo lo conseguimos a través de una vida organizada. Así que revisemos nuestra vida, cómo estamos. ¿Estamos organizados? ¿Estamos desorganizados? ¿Esa bendición se pierde por desorden? ¿O esa bendición la podemos multiplicar también por el orden? Dios cumple con darnos la bendición. Depende de nosotros si se multiplica o se acaba. Eso depende de la vida que tengamos. Una vida de orden solamente puede llegar a ser una vida de éxito. Amén. La gloria a Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.